Y en esta mañana vamos a ver que es muy conocido, pero antes quiero anunciarles el título de esta enseñanza o de este mensaje. Es lo que depende de nosotros, así como lo escucha, lo que depende de nosotros. Denme oportunidad para marcar mi tiempo y coincidir con el tiempo de los que están abajo compartiendo también la enseñanza o aquí al anexo. Lo que depende de nosotros, hermanos, es lo que vamos a considerar. Posiblemente no terminemos hoy, ya que a veces el pensamiento de Dios es muy amplio y no podemos terminar todo el pensamiento. Hay un detalle que nosotros, los que por la gracia de Dios nos permite compartir, luchamos con el tiempo, ¿verdad? El factor tiempo. Hermanos, pero también vale la pena exhortarles y decirles que 40 minutos, 45 o a veces una hora, en relación al tiempo que invertimos en otras cosas, no es nada. No es nada, hermanos, la verdad. Y si le rascamos un poquito a las redes sociales, ni qué decir, no se van 40 minutos a veces en las redes sociales, se van horas, ¿verdad que sí? Entonces, creo que es importante, como dice la palabra del Señor, que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque no son pensamientos de Manolo, si usted quiere verlo de esa manera, es la palabra del Señor. Y muchas cosas que podemos aprender de parte de nuestro Dios. A propósito, ¿sabían ustedes que lo del cubrebocas no es nuevo? Lo del cubrebocas ya tiene mucho tiempo. En el libro de Levítico, en las leyes humanitarias, las leyes de salud que se giraron de parte de Dios a Moisés y Moisés al pueblo de Israel, encontramos algunas cosas interesantes. Después las mencionamos, después les digo dónde encontré acerca del cubrebocas. Bien, hermanos, lo que depende de nosotros, vamos a ver en esta mañana. Y quiero primeramente decirles que esta palabra depende, así como lo escuchan, esa palabra solamente la encontramos en 4 pasajes en la escritura, depende. Ahora, esa palabra de depender tiene diferentes significados, diferentes connotaciones. Es depender, podemos hablar de algo que depende de, que cuelga de, o yo dependo de mis papás, bueno, anteriormente, y podemos verlo de diferentes ángulos. Por ejemplo, en Mateo 22:40, vamos a ir usando la palabra del Señor, hermanos. Mateo 22:40, y voy a dar participación a quienes lo encuentren en este momento, con voz fuerte. Mateo 22:40. Esto nos ayuda, hermanos, buscar la escritura. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, hermano. Dice así la palabra del Señor, como leyó nuestro hermano. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El contexto de lo que está diciendo la escritura es acerca de el gran mandamiento como encabezado, ¿verdad? Porque le decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti. Y después dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero también está en Gálatas 3:10. El que lo tenga, hermanos, lo puede compartir también. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén, gracias, hermana, lo repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cabe mencionar, hermanos, que nosotros estamos bajo una dispensación llamada la gracia, y la anterior fue esa dispensación llamada la ley.
Pero cuando Cristo, en el cumplimiento de su palabra, llegó, el fin de la ley ahora es Cristo. Y ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero tengamos cuidado también, porque la ley moral de Dios sigue vigente. De ahí que el decálogo nos dice varias veces: no matarás, no harás esto, no harás lo otro, ¿verdad? Porque la ley moral de Dios sigue vigente. Pero hay cosas que fueron escritas exclusivamente para el pueblo judío, ¿verdad? Como cuando Dios le dictó a Moisés esas leyes, y leyes muy fuertes, desde la construcción del tabernáculo, desde la forma en que iban a dirigir a Bezaleel y a Oliab, todas esas obras primorosas, y era mucho trabajo. Después las leyes sacerdotales, cómo había de hacer las vestimentas que iba a utilizar Aarón, Nadab, Abiú y Eleazar, si no me equivoco, e Itamar, los sacerdotes. Bueno, hermanos, hoy estamos bajo la gracia, bendito el Señor. Ya no es bajo la ley, pero también aquí dice que todos los que dependen de las obras de la ley. Estamos hablando de esta palabra, depender. Y otro pasaje más, Romanos 9:16. Romanos 9:16. Igualmente, si alguien lo quiere compartir, y yo lo vuelvo a leer para que se escuche en la transmisión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene que se corre. Amén. Amén. Cuando se empalmen algunas lecturas, hermanos, adelante, sigan los 2, los 3, los 4, los que sean. ¿Sí me explico? Cuando alguien lo tenga y coincidan, se escucha muy bonito. No se detengan, hermanos, ustedes síganle también, se escucha muy bien. Este pasaje, hermanos, también nos dice, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y otra vez nos ubica en el contexto del pueblo de Israel. Hay muchas cosas que son exclusivamente para ellos, y si no aplicamos principios de estudio bíblico, podemos desviarnos nosotros y considerar algo que no es para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés en cuanto a los pecados cometidos, y decía que si los hijos eran rebeldes con los padres, los hijos tenían que ser apedreados, lapidados, o sea, tenías que matarlos. Imagínense ahora cómo estaría la situación si los hijos son rebeldes, y si aplicáramos la ley de Moisés, pues un montón de muertos por donde quiera, y así sucesivamente. Podemos hablar de otros puntos, pero el versículo al cual llamo su atención es Romanos capítulo 12, versículo 18, y voy a leerlo. Romanos 12, 18, dice así la palabra del Señor: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí lleva otra connotación, otro énfasis. Depender es la acción que nos lleva a tomar decisiones personales para beneficiar o afectar a otros. Es decir, este asunto o este otro asunto es una decisión tuya solamente. No involucra a otras personas, porque es en primera persona, es tu decisión, es una decisión tuya, y esa decisión puede afectar o ayudar a alguien más, pero eso es una decisión tuya, es algo que depende de ti, es algo que a ti corresponde esa decisión. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso dice, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de vosotros, de ustedes, hablando del apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Romanos es una carta doctrinal, de mucha enseñanza, que no terminaríamos, hermanos. Creo que nos vamos a ir a la presencia del Señor si es que Él no viene antes por nosotros, y no vamos a comprender al 100% la carta a los Romanos. Hay mucho que estudiar en ella, pero hay cosas prácticas que sí podemos entender si es que nosotros tomamos sabias decisiones. En cuanto dependa de vosotros, dice el texto, estad en paz con todos los hombres. Hermanas, hermanos, hay muchas cosas y muchos asuntos que no dependen de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros, y a veces nos empecinamos a que las cosas se hagan cuando no dependen de nosotros. Hay cosas que absolutamente están fuera de nuestro
alcance. Y hablando de algunos ejemplos o de algunos asuntos que ya no dependen de nosotros, podemos enmarcar o enumerar los asuntos familiares. Hay muchos asuntos en la familia que sí dependen unos de nosotros, pero otros no dependen de nosotros. Por ejemplo, cuando hay una familia muy numerosa y los padres tienen varios hijos e hijas, llega el momento en que los hijos crecen y los hijos deberían de tener un sentido de responsabilidad para con sus padres, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí, hermanos? Pero cuando hay una familia en donde por principio de cuentas no conocen el temor de Dios, no conocen los principios del Señor, les es más complicado entender esos asuntos. Pero se dice que cuando en una familia los hijos literalmente se despreocupan de los padres, los abandonan y caen en conflictos con sus hermanos y hermanas diciendo: es que yo si los visito, tú no los visitas, yo si los ayudo, tú no los ayudas, y empieza ahí un encharcamiento tremendo, ¿verdad que sí? Ahora, depende de nosotros que todos los hermanos hagan lo mismo que nosotros y que cuiden, atiendan, provean a sus padres. No depende de nosotros, ¿verdad que no? Entonces, si hay algo que yo puedo hacer es cumplir con la parte que a mí me corresponde. O sea, yo voy a cumplir yo soy, en cierta forma, responsable de algunas cosas para con mis padres. No sé si me estoy explicando, decía un hermano. Yo no puedo tomar la responsabilidad de los demás, ¿sí? Porque es desgastante, es cansado, no se puede. Si usted tiene un pastel y en ese pastel usted lo ve y sabrosísimo el pastel y se lo come solo o sola, créame, se va a enfermar. El exceso de betún, el exceso de... todo ese exceso le va a enfermar. Usted solamente debe tomar su porción, su rebanada de pastel. Y en torno a los asuntos familiares podemos decir que mi rebanada de pastel es: yo voy a ver a mi papá, yo voy a ver a mi mamá, yo le voy a dar un cariñito, decía nuestro hermano Oscar cuando apoyaba a sus padres. Yo voy a cumplir la parte que me corresponde. Y si los otros no quieren, pues no depende de mí. Yo voy a cumplir mi responsabilidad. Yo no soy responsable de todos los demás en torno a que tienen que cumplir con esa responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y claro, a veces ni aún así hay contentamiento, porque dicen: uy, eres el consentido, es la consentida, así. Porque no es que sea de esa forma. Simple y sencillamente es que toma su responsabilidad. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, hay cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, también en cuanto a la iglesia, podemos decir varias razones. En cuanto a la iglesia, hermanos, es cuando nosotros queremos que otros sean fieles al Señor. Yo quiero que sean fieles al Señor. Hermanos, ¿eso depende de mí? Eso ya no depende de mí. No se puede. En todo caso, yo tengo que tomar la parte que me corresponde. Es como cuando queremos que las personas cambien por nosotros mismos. A veces quisiéramos entrar a la mente de alguna persona y cambiarle el chip y que haga las cosas como nosotros lo queremos. Hermanos, no podemos en lo absoluto hacer que las personas cambien por nosotros mismos. No se puede, definitivamente. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero también hay cosas que sí dependen de nosotros. El apóstol Pablo, en el texto que estamos viendo, dice: en cuanto dependa de vosotros. Y es la parte que nos interesa analizar en este momento. Hermanas, hermanos, ¿qué es lo que sí depende de nosotros? Hay muchas cosas. Los ejemplos que puse son muy generales, tal vez habría que analizar otros más ejemplos, ¿verdad? Pero quisiera que centráramos nuestra atención en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es el capítulo 12 particularmente, donde ya estamos ahí. El capítulo 12 de esta carta, hermanos, yo le llamaría las bases de una iglesia cristocéntrica. En ese capítulo, específicamente hablando,
Porque es ahí donde encontramos en el versículo que estamos tratando, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Entonces, hermanos, de entrada en esta carta, en este capítulo, tenemos un encabezado ahí arribita. ¿Ya lo vieron? Nos habla de compromisos, nos habla de decisiones. Aunque ese encabezado que viene ahí no es una inspiración divina, es decir, no viene cuando la Biblia cuando se encontraron esos pergaminos, cuando los ¿cómo se le llaman? Estos escritores, los amanuenses, los que escribieron todo el pensamiento de Dios, lo hacían con materiales distintos a los que hoy conocemos. Antes usaban las pieles de los animales y utilizaban el papiro también. Y cuando se leía la ley, se leía de corridito, no había capítulos y no había versículos. Por lo mismo tampoco había estos encabezados, estos subtítulos. Estos ya fueron impresos para que nosotros podamos tener una mayor comprensión de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Es más, el orden cronológico de los libros que tenemos nosotros no es así como lo tenemos, sino que es para una mejor comprensión de nosotros. Pero esto tampoco se le sale de control a Dios. ¿Sí me explico? Si está es con un propósito también. Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de casualidad. Quiero además decirte que cuando tú estás aquí en esta mañana no es casualidad. No es casualidad que tú estés aquí en este lugar sentado escuchando la palabra de Dios. No es casualidad. Yo no creo en un Dios de casualidad. Es un Dios de planes específicos, propósitos claros para tu vida. Por eso es importante estar escuchando la palabra del Señor. Hermanos, entonces esta carta, este capítulo nos dice ahí adelantito, deberes cristianos. O sea, es tú y es mi responsabilidad delante de Dios. Son las pautas que van a marcar nuestra relación con Dios. Es como si dijéramos, vamos a ver de qué cuero salen más correas, coloquialmente hablando. Por eso es importante esta porción. Yo le llamaría las bases de una iglesia cristocéntrica, y podemos ver una a una. En el capítulo 12, versículo 1, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, está el apóstol Pablo hablando estas palabras. Así que, hermanos, noten ustedes la expresión, os ruego por las misericordias de Dios. Me impresiona la forma de dirigirse el apóstol Pablo hacia los santos, hacia aquellos cristianos que no propiamente sean del pueblo de Israel, porque el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles y todos podían conocer del plan de Dios para sus vidas. Recordemos que el propósito de Dios es de que todas las personas sean salvas, que todos procedan al arrepentimiento. Y claro, el Señor estableció un orden porque primeramente fue a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos, o sea, el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios escogió, porque a Dios le plació decirle a un varón llamado Abraham que de él iba a ser una gran descendencia, y Dios cumplió, hermanos. Y no solamente una descendencia en el orden de Israel, sino que ahora en Cristo se derribó la pared intermedia y de dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Por eso Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. De manera que para el Señor Jesucristo no hay acepción de personas. Todos pueden obtener la salvación gratuitamente que es en Cristo Jesús. Y esto los lleva a una posición preciosa de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y que cuando tengamos que dejar este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar, vamos a estar en la misma presencia del Señor, gozando de la presencia del Creador, del Todopoderoso, y no en ese lugar de tormentos, hermano. Constantemente sufriendo la persona ahí por haber rechazado al único que podía salvarle de esa condenación eterna.
Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo sea salvo. El que en mí cree no es condenado. El Señor les da la oportunidad a todas las personas para que crean en Él y se arrepientan y lo reciban por fe en sus corazones. Bendita gracia del Señor. Yo me quedo pensando y veo Juan 3:16 y mi mente finita no alcanza a entender el concepto del amor de Dios cuando lo narra ahí Juan 3:16. ¿Qué dice, hermanos? De memoria. No alcanzo a entender yo la magnitud del amor de Dios al plasmar ahí, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y me voy a esa porción en donde está el rico y Lázaro, uno atormentado y el otro consolado. Hermanos, qué terrible situación de una persona que muere en sus delitos y en sus pecados, en donde consideraba a esa persona que en este mundo era el infierno y decía, sí, los problemas, sí, la delincuencia organizada, sí, las enfermedades como el cáncer, hermanos, el cáncer que está golpeando tremendo por donde sea, y la gente dice, es que es el infierno, es aquí, pero hermanos, no es nada comparado con la condición eterna que va a estar una persona por haber rechazado en vida a Cristo como su Salvador personal. No va a salir, hermanos, no va a haber descanso. El hermano César, me acuerdo que en su problema de páncreas había lapsos de dolor tremendos para él. Decía, me duele mucho. Y luego después había un descanso. Y luego otra vez fuerte. Y luego un descanso. En el infierno no va a ser así, hermanos. Va a ser un... Él nos amó con amor eterno. Así es de que esta porción es muy interesante, hermanos, en Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, un ruego inherente para que despertemos. En el caso de este capítulo está hablando a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Gracias a Dios. ¿Sabían, hermanos, que la gente que no entiende los planes de Dios, a todos dice cristianos? Hoy mataron a un cristiano por allá, lo atropellaron a ese pobre cristiano. A veces no entienden algunas cosas que son interesantes. Por eso de ahí la necesidad de nosotros como iglesia para ir a explicarles. ¿Cómo van a escuchar si no les explicamos? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a creer? Ahora bien, el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego, vean cómo él, después de hacer tantas cosas en contra del Señor, se convierte en el camino a Damasco y después plasma estas palabras preciosas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. A mi amado hijo Timoteo en la fe, y esas expresiones del apóstol Pablo. Y aquí dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estamos hablando de decisiones, ¿qué depende de nosotros? Pero para entender esto, tenemos que descansar en este pensamiento. Porque, hermanos, el pasaje a tratar, o que se está llevando, ¿se acuerdan cuál es? Ya no lo busquen. ¿Qué dice? En cuanto estad, ¿con quién? Si no hay paz en tu vida, si no tienes esa paz interior, ¿cómo puedes tener paz con todos los hombres? Si tú estás intranquilo, vives en zozobra, no puedes cumplir lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque es un ruego. Tendrías que hacer un autoexamen y retroceder y decir, oh, aquí descansa mi fe. Las misericordias de Dios son abundantes, hermanos, estamos aquí por gracia y por misericordia de Dios. El salmista en el Salmo 136, vean ustedes así, rápido, hermanos, si son tan amados. Salmo 136, si no estoy equivocado, dice, los 26 versículos concluyen con esa palabra importantísima. ¿Cuál es esa palabra? Porque para siempre es su misericordia. Si ustedes siguen ahí el Salmo 136, cada versículo, estos 26 en particular, termina diciendo, porque para siempre es la misericordia de Dios. Hermanos,
Por misericordia no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Nosotros merecemos el castigo, merecemos muchas cosas. Por nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de liderazgo, por tantas cosas merecemos. Pero el Señor por misericordia no lo hace. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Como ese pan calientito, que huele rico, que sabe rico. Te pregunto, figuradamente hablando, ¿puedes tú palpar hoy la misericordia de Dios en tu vida? ¿Puedes palpar hoy la misericordia de Dios en tu familia? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En tus hijos? ¿En la provisión que Dios ha dado a tu vida? Hablando de las cosas materiales, porque también es correcto hablar de lo que Dios ha provisto para sus hijos. Puedes palpar la misericordia de Dios cada día y levantarte con ese corazón agradecido y decir: gracias, Señor, por tu misericordia, porque me da la oportunidad de seguir adelante y no sé qué va a pasar mañana, porque tú sí lo sabes, pero quiero vivir este día como si fuese el último, por misericordia. Y dice el apóstol Pablo, regresando ahí, hermanos, en el pasaje de Romanos 12: os ruego, hermanos, porque somos hermanos en Cristo, amén. Tengo mi esposa, por la gracia de Dios, dice que el que haya esposa haya el bien, pero ella es mi hermana. Dios me prestó 2 hijos, no son míos, son de Él, pero individualmente ellos recibieron a Cristo y son mis hermanos. Somos hermanos porque hay una familia preciosa que es la familia de Dios. 2 familias espirituales, la familia del diablo y la familia de Dios. Yo soy de la familia de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y luego dice que presentéis, ahí vienen los compromisos. A veces eso no nos gusta. Esa es la parte que nos duele, porque a veces no hay disposición. Y si dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si no hay decisiones firmes, si no hay paz en tu vida, si no hay paz en tu corazón, ¿cómo vas a tener paz para con los demás? ¿Cómo vas a vivir en completa quietud? Dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Termínenlo, hermanos. Entonces podríamos ver, hermanos, que depende de nosotros ser los primeros en dar un buen ejemplo y un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Otra vez, estamos hablando de lo que sí depende de nosotros. Depende de nosotros ser los primeros, los primeritos, hermanos, en dar un buen ejemplo, en dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado para que sean llamados hijos de Dios. Cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, si hay alguien que debe tomar decisiones en cuanto a esto, somos primeramente nosotros. No estés pensando en que los demás tienen que dar de buen testimonio, ser buen ejemplo. Deberían, como tú también deberías y yo debería. Pero no tienes que enfatizar lo de las personas y sus acciones primeramente. Echa de ver primero tu situación. El Señor Jesucristo, hablando fuertemente a aquellas personas, a aquellos grupos sectarios que lo criticaban, se burlaban y había de todo, y le decía al Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Tú que echas de ver ves la viga, ¿verdad? Y no echas de ver la paja. Y cuando tú tienes una viga en tu ojo, entonces, hermanos, en primera instancia depende de nosotros que seamos los primeros en dar un buen ejemplo, que de que somos hijos de Dios. Hermano, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Es la forma en que Dios quiere que entremos y captemos en cuanto dependa de vosotros. Además, dice Romanos 12:1: os ruego que presentéis. Fíjense, hermanos, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. El libro de Levíticos, hermanos, se habla de muchos sacrificios, hay muchas fiestas, hay algunas cosas no las entiendo. A veces me quiere ganar el sueño, a ustedes no, cuando estoy leyendo Levítico.
y Señor, ayúdame porque, y ayúdame, y estoy, y luego a veces me hago preguntas, eso despierta más mi interés, y empiezo ahí a numerar, a marcar la Biblia, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas que no las entiendo, esas fiestas solemnes, esos ritos de purificación del sacerdote, hay muchas cosas que no entendemos, pero hay otras que sí entendemos. ¿Sabían ustedes qué es levantar las manos santas, hermanos? ¿Sabían ustedes por qué algunas personas levantan las manos cuando oran? Si tú les preguntas, digo con mucho respeto, muchos de ellos no saben el por qué. ¿Sí? Otros te hacen así, ¿verdad? A ver, Eddie, ahí te va algo. Y así. Y sucesivamente. Y salen fuera de contexto. Hermanos, en Levítico, una de las ofrendas que se presentaba sobre el altar, era puesto sobre el holocausto, era una ofrenda mecida. Porque el sacerdote llevaba un sacrificio que no era fácil, mucho trabajo, pero después de eso tomaba esa ofrenda, hermanos, y levantaba sus manos y literalmente la mecía y la depositaba ahí en el altar. Entonces, hermanos, ya los sacrificios ya no son ahora. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, Él se ofreció una vez y para siempre como ese cordero inmolado por nuestros pecados. Bastó el sacrificio del Señor Jesucristo. Ya no más sacrificios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya no hay que llevar un corderito, un becerrito, o los que no tenían dinero, unas palomitas, unos palominos. Ya no, porque el fin de la ley fue Cristo y Él fue inmolado por nosotros. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más sacrificios, hermanos, por la obra de Cristo, por todos nosotros. Pero antes el sacerdote se presentaba con algo en las manos, literalmente, y levantaba esas manos santas. Hoy las personas levantan las manos, pero con todo respeto no entienden los conceptos y viven una vida desordenada, viven una vida que no honra al Señor. Ahorita están espirituales ahí diciendo y moviéndose, y afuera peleándose, insultándose, ofendiéndose, irrespetándose. Y las personas dicen: ¿qué pasa? ¿Son o no son? Santiago dice: hermanos, tengamos cuidado, porque de una misma fuente no sale agua dulce y amarga. No puedes hablar bendición y maldición. Esto no debe de ser así. Deberes cristianos, dice aquí Romanos capítulo 12. ¿Está enojado, hermano? No estoy enojado. No estoy enojado de ninguna forma, hermanos. Cada quien que comparte la palabra de Dios tiene una forma particular de expresar. Hay a veces algunas muletillas que se nos escapan, otros pegan el púlpito. Yo trato de evitar eso. Y por eso las predicaciones que se graban son muy buenas para los que lo hacemos. Porque digo: ay, aquí esto, cuidado con esto, este detalle, y empieza. Hermanos, presentéis vuestros cuerpos. Ahora son nuestros cuerpos los que van a ser presentados delante de Dios en un sacrificio vivo. ¿Acaso le llevaban a Dios al altar animales perniquebrados, enfermos, ciegos, mutilados? Eso no era permitido. Había que llevar una ofrenda agradable a Dios, correcta, concreta, limpia en cierta forma. Ahora nosotros, hermanos, ya no hay sacrificios, pero ahora hay sacrificio personal. Por eso dice Pablo: os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio a Dios, nuestro culto racional, nuestro servicio a Dios coherentemente, en orden. Es un culto racional. Los sacerdotes tenían que ofrecer un servicio a Dios, pero con mucha coherencia, no algo incoherente, con mucho orden, con mucho respeto, con mucha seriedad, porque no era fácil. Si el sacerdote no se lavaba varias veces, no se santificaba, todo lo que él tocaba lo iba a echar a perder, lo iba a contaminar. Hermanos, si nosotros no nos santificamos diariamente, lo que hagamos, lo que digamos, lo que toquemos, lo vamos a echar a perder. Tiene aplicaciones. Nosotros somos ahora en Cristo reyes y sacerdotes también. O sea, tenemos una responsabilidad importantísima delante de Dios. Hay cosas que dependen de nosotros.
Y si esto depende de mí, ¿qué decisión voy a tomar? Presentar mi cuerpo vivo, en sacrificio vivo, santo, porque es un Dios 3 veces santo, agradable a Dios, como esa ofrenda en olor grato a Dios, hermanos. Olía agradable, despedía un olor muy grato. Y a Dios, valga la redundancia, le agradaba eso. Pero ¿cuál es el aroma que despide nuestro sacrificio? ¿Es un sacrificio vivo, hermano, para empezar? Porque si es un sacrificio vivo, debe reflejarse en tu vida, que estás vivo para el Señor. Hemos muerto al pecado, pero ahora estamos vivos para el Señor. Pregunto, ¿se debe de ver eso en tu vida? ¿Que sirves a un Dios vivo? ¿Que honras a un Dios vivo? ¿Se ve eso en tu vida? ¿No debe de verse? Claro que se debe de reflejar. Cuando Moisés fue al monte Sinaí a orar a la presencia de Dios, su rostro resplandecía de tal manera que tenía que cubrirse, porque las personas se daban cuenta de que había estado en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces estás en la presencia de Dios? ¿Conoces a Cristo? A lo mejor muchos, sí, hermano, yo conozco a Cristo porque es mi Salvador y es el mío también. Pero ¿lo conoces más de la salvación, que es la base? ¿Cuánto tiempo convives con tu esposa? Con tu esposo, obviamente. ¿Verdad que lo conoces más? Se conocen más porque conviven más. ¿Y cómo vas a conocer al Rey de Reyes si no convives con Él? Y no te presentas delante de Él. Diariamente. 2 Timoteo 2:15, si no me equivoco de memoria, ¿qué dice? ¿Sí es ese, hermanos? Procura. A ver, hermanos, vamos, aváncele. Procura, con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios, aprobado, como un obrero que no agacha la cabeza, que puede sostener la mirada, que puede decirte lo que Dios quiere. Aquel que lo acusan injustamente y sostiene su mirada, dice, no, eso son calumnias, yo sigo adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y la clave? Que traza, que usa bien la palabra de verdad, hermanos. Eso es. Y por eso Pablo nos dice aquí, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decisiones. Hermanos, ¿eso sí depende de mí? ¿El que yo me presente delante de Dios como Él quiere? ¿O depende de los demás? Hermano, usted ore porque usted tiene poder, Dios lo escucha, ore por mí, ora tú al Señor. Yo me pregunto, ¿por qué hay hermanos que no toman la cena del Señor? Hay varias razones. Sí, hay varias razones. Pero hermano creyente, hermano cristiano, una de las maneras de tomar la cena del Señor es para ponernos a cuenta. ¿Sí o no? Ese es el propósito. Ponte a cuenta. Y si no te quieres poner a cuenta, ¿qué está pasando ahí? La Biblia me dice a mí que es para ponerme a cuenta. Sí, hay algunos aspectos que se los podemos compartir después, pero en primera instancia es venid y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Pero venid pronto, lueguito, como decimos, y dime esas cosas que te están afectando en tu vida y a tu familia, y ríndete a los pies del Señor. Cerrada la puerta en tu aposento, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Dile lo que Él ya sabe que eres. Dile cuánto le has fallado diariamente. Diariamente, porque diariamente le fallamos, amén. Le ofendemos, y si tú dices que no, cuidado, porque le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Hermano, ¿sabes que una persona que se rinde a los pies del Señor es una gran bendición y es algo más que bueno? ¿Sabes que tenemos el privilegio nosotros, que ni aún los ángeles, de ir y compartir el evangelio a todas las personas? ¿Eso es bueno? Pregunto. ¿Y si no lo hacemos? Ya pecamos. Entonces yo tengo que ir diariamente al Señor y decirle, aquí estoy, estas son las circunstancias, estoy fallando.
Ah, pero quiero que los demás hagan, que los demás esto, que los demás lo otro. Cuando yo estoy fallando, yo no quiero dejar que el Señor entre a lo más profundo de mi corazón para limpiar toda la suciedad que se ha estado estancando ahí, hermanos. Y el Señor quiere llegar hasta lo más profundo y hacer patente ese versículo que dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo, ¿verdad? Para que no pequéis. Y luego ya dice eso. Y el otro, hermanos, ayúdenme, si confesamos. Él es fiel y justo, ¿sí?, para limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué? Hermanos, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, estamos latentes a que se vayan impregnando las impurezas del pecado en nuestras vidas. Por eso es importantísimo presentarnos delante de Dios diariamente, decirle: aquí está mi vida, tú la sabes, para que no caigamos en las falsas apreciaciones hasta aún de nuestros cantos. Usa mi vida para tu honra y tu gloria. El Señor quiere antes que te rindas a Él. Nos rindamos a Él, porque entre nosotros nos podemos engañar, pero a Él no lo engañamos. Hay cosas que tenemos que hacer como mi deber cristiano. Eso depende de mí o depende de los demás, hermanos. ¿Por qué te cuesta trabajo diariamente tener un encuentro con tu maestro? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué cosas llaman más la atención? ¿El trabajo? El trabajo es importante. Si no trabajo, no como. Pero no hay nada más importante que entrar en la presencia de Dios por medio de los recursos de la oración y de su palabra. ¿Cuánto tiempo, hermano, estás ahí con el Señor? No estoy diciendo: somos los más espirituales, somos los... No, hermanos, tengamos mucho cuidado con esas apreciaciones en donde andemos divulgando y diciendo que somos los más... No se trata de eso, se trata de reflejar que Cristo vive en tu vida, punto. Y quienes van a decir las cosas positivas no eres tú, sino las personas que te rodean, principalmente con tu familia. Así es de que, hermanos, terminamos aquí. Tenía 10, ¿verdad? 10 apreciaciones, 10 puntos, pero no pudimos por el tiempo más que avanzar algunas. Y para cerrar el pensamiento, dice aquí: un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio que agrade a Dios. ¿Depende de ti eso? ¿O depende de los demás? Y si depende de ti, ¿por qué no tomar una decisión el día de hoy? Y decirle como el salmista: lávame más y más y más de mi maldad. El hermano Gerardo puso el dedo en la llaga con ese mensaje que me fue de bendición, hermanos. Aclaro, no andes pensando, diciendo: ay, si el hermano fulano estuviera aquí, si el hermano esto era para él, es para ti. Tú tienes que ser receptivo, no tienes que estar pensando en los que están a tu lado, en el sentido de que la palabra está golpeando tu propia vida. Porque si tú pones ese argumento, no vas a ser bendecido como Dios quiere bendecirte. Pero ¿sabes por qué? Porque hay algo en tu vida que no se quiere rendir al Señor. Por eso estás nomás con el dedo apuntando, señalando, acusando, prejuzgando y juzgando. Cuando lo que debería decir: Señor, habla porque tu siervo oye. ¿Qué quieres decirme? Eso. Sí, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esa ilustración que se valen, nomás era soltar el caballo y todos se agarraron. Nomás era soltar el asunto que anda por ahí. Nomás solitos. En lugar de que volteemos a ver esto que nos ayuda diariamente, hermanos, porque diariamente es una bendición abrir los ojos. Diariamente, hermanos, es una bendición recibir las bendiciones de Dios, son palpables. Diariamente es valorar a nuestros seres queridos. Lamentablemente no hay paz en muchos hogares porque no queremos ser ejemplo. Estamos esperando que los demás actúen, que los demás hagan. Hay personas que dicen: si él va a la iglesia, yo voy a la iglesia. Ve tú. Si él sirve, sirve tú. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos de empezar por nosotros. Y Josué nomás dijo así:
escogeos sois a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabas al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mira la resolución, ya basta. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Nos falta mucho que entender, Padre, que aprender. Perdona, Señor. Perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza hacia ti. Perdona, Padre, por tener estos ejemplares de tu santa palabra en nuestras manos y no valorarla. Perdona que nos has dado victoria. Ya somos victoriosos en ti. Hemos vencido juntamente contigo, Señor, al pecado y a la muerte, porque tú los venciste. Pero, Señor, a veces estamos dormidos en nuestros laureles, menospreciando tu obra redentora. Esto es, no valoramos a veces tu sacrificio, aunque somos tus hijos, pero no recordamos lo que tú tuviste que pagar por nosotros. Tenemos tu palabra viva y eficaz, cuánto la despreciamos muchas veces. Tenemos la oración directa al trono de tu gracia, tú abriendo los brazos y diciendo, aquí estoy, solo pide conforme a mi voluntad y yo te voy a contestar. A veces, Señor, que nos olvidamos que te tenemos a ti de nuestro lado. Perdónanos esas faltas de fe. Y te ruego para que sea tu Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, porque creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo toque los corazones de esta mañana, de estos tus hijos, estos mis hermanos. Hermanos, si estás en esa actitud de oración y tú estás tomando una decisión en torno a ser un buen ejemplo, a dar un buen testimonio, a hacer la parte que a ti te corresponde, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne no solamente tu vida, sino que sea un reflejo en tu hogar. Y las cosas cambian, sí hay problemas, sí hay luchas, pero tenemos que ser valientes y tomar decisiones sabias. Mi pregunta es, ¿te gustaría tomar hoy la decisión de rendirte a los pies del Señor y decirle, ayúdame, ya no puedo, necesito fuerzas que vienen de ti, perdóname, no he sido buen ejemplo, estoy a veces nomás pensando en los demás, criticando a los demás, me olvido de que yo tengo una relación personal contigo? ¿Habrá alguien que le pida a Dios que lo ayude, hermanos, en esta mañana? Levante su mano para orar juntos. Amén, 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 amén. ¿Alguien más que quiera añadirse? A veces es difícil levantar la mano por lo que sea, pero yo te digo, levanta tu corazón porque Él lo ve. Y no te rindas porque necesitas ser valiente para tomar decisiones. Yo creo en las decisiones, hermanos. Yo creo en las consagraciones. ¿Habrá alguien más que diga, yo me uno en oración? Amén, amén, gracias a Dios. Padre, ayúdanos, fortalécenos, te necesitamos, somos tus hijos, todo lo podemos en ti que nos fortalece, pero necesitamos entender que hay decisiones importantes y una de ellas es rendirnos ante ti. Basta de hacer las cosas que no te glorifican, basta de señalarnos, basta de confiar más en los asuntos que tienen que ver con el mundo. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, es tuya. Ayuda a los líderes, ayúdame a mí, a que prediquemos con el ejemplo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores, engañándonos a nosotros mismos. Crea en nosotros, oh Dios, ese corazón limpio que tanto hace falta. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.